Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buen día a cada uno. Hermosa posibilidad Buenos días. de construir juntos Buen día. este encuentro. Les recuerdo que estamos en O'Higgins, en nuestro encuentro de abril, que en realidad no estamos ni en abril ni en O'Higgins, pero con el alma estamos en nuestro encuentro de abril en O'Higgins, todos desde México hasta Argentina. Quizás haya alguien de España también conectado. Bienvenidos. Pongamos también el alma en esa sintonía. Como decíamos, cada vez que comenzamos, nos dejemos llevar también con el alma hacia ese lugar que no es solamente un lugar geográfico. O'Higgins, ¿no? Dice mucho a muchos de nosotros, y quizás algunos de ustedes quizás ni siquiera conocen, pero el encuentro de O'Higgins para nosotros significa comunión, significa crecimiento, significa opción de vida. El micrófono, Aldo. Sí. Me acaba de decir Arlonghi, ya me acaba de decir que estuve largo. Muy bien. Nosotros queremos comenzar, vamos a empezar con dos cosas. Primero, saben que este encuentro lo hacemos asociados a Sofía Latinoamericana, este instituto universitario que fue lo último que fundó Chiara y que este año lanzamos en Latinoamérica como sede también del Instituto Sofía. Y el proyecto de lanzamiento de Sofía Latinoamericana es una diplomatura de la cual queremos, no más ahora, al iniciar el encuentro, que Clara Mariel de Sofía nos cuente de qué se trata. Así que, Clara, estamos contigo. Nos vamos a México. Gracias, ¿en qué lugar de México? Gracias. Yo le estoy hablando desde Ciudad de México en este momento, pero en realidad atrás de mi voz somos un equipo cada vez más consistente, y creo que esta es quizás la novedad de la apuesta de Sofía y del diplomado en específico. Porque somos un equipo interdisciplinario, internacional, acompañado a su vez de una serie de personas que con toda pasión y generosidad se han comprometido para construir esta idea del diplomado, que sería quizás el primer... Está sin voz, Clara. Ajá. Sería, digamos, el primer producto, el primer ensayo de lo que quisiéramos que sea Sofía. Entonces es una apuesta a lo interdisciplinario, a la colaboración, a aún ver la realidad y formarnos desde lo concreto, desde la realidad. El título del diplomado es en liderazgo comunitario. Consideramos que para una persona que esté comprometida en el ámbito social, educativo, político, económico o en el ámbito de la pastoral, puede ser interesante adquirir estas herramientas. Lo pensamos como un itinerario en comunidad. Y creo que esta es otra de las novedades del diplomado, porque la idea es, primero que nada, estamos invitando a un abanico muy grande de personas
Y básicamente el único requisito es tener ya claro un objetivo en el ámbito social. Queremos que no sea solo un reflexionar, un formarse, sino también un itinerario de transformación, tanto personal como social. Por lo tanto, durante todo el proceso, la idea es acompañar el camino de transformación social en donde ya se está uno comprometido o donde piensa de comprometerse. Durante el diplomado, ¿qué hacemos? Esto es otra de las cosas interesantes porque fijamos 6 módulos básicos y uno específico. Para quien está en el campo de la pastoral, se habla más de lo que es la sinodalidad. Para la gente en el ámbito educativo, pues profundizarán más en la educación en comunión, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de todo el itinerario, se va a trabajar en grupos que nosotros llamamos comunidades de aprendizaje, para que realmente como líderes comunitarios, pues nos hagamos la práctica de pensar en comunidad, de resolver problemas en comunidad, de ver la realidad desde lo colectivo. Entonces, cada uno de los profesores de los distintos módulos está acompañado por otros profesores, de modo que también la construcción de cada módulo sea colaborativa. Entonces, al final estábamos haciendo sumas y son casi 60 personas que están detrás de este entramado a los que los estamos invitando. No sé, quisiera ser muy breve por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos una página web que ahora no les logro compartir, pero que se los podemos pasar donde hay un poco más de detalles. Se llama www.liderazgoscomunitarios.org. Una de las novedades que nos procuró también esta situación global que estamos viviendo es que habíamos pensado iniciar con un encuentro presencial y después hacer un recorrido virtual, pero debido a las circunstancias vamos a empezar en el mes de febrero, probablemente estamos terminando de afinar las fechas, virtualmente. Pero, y eso es otro de los desafíos, ver de qué forma logramos que también desde las plataformas podamos hacer este trabajo colaborativo. Ustedes han hecho algún curso virtual, saben que muchas veces es una cosa muy individual delante de la pantalla, donde estamos todos solos. En cambio, estamos estudiando también las estrategias, la metodología y técnicamente cómo hacer para que también desde lo virtual podamos trabajar como comunidades. Y ya la preparación es un ejercicio de hacerlo así, porque en realidad estamos de punta a punta del continente, encontrándonos virtualmente y encontrando las estrategias de que cada cosa, cada documento, sea compartido y sea hecho en forma colaborativa. No sé si hay alguna otra cosa, alguna pregunta, o si está todo Clara, me parece sumamente interesante también para EDC, tanto para empresarios como para empleados, como para estudiosos. ¿Lo ves también vos así como...? Sí, de hecho, la idea es que sea muy horizontal y que sea un espacio en que podamos, digamos, si pienso en una empresa, que todos pueden entrar en diálogo. A veces lo que nos faltan son esas herramientas concretas justamente para pensar en colectivo. Y eso es lo que quisiéramos ofrecer a todo nivel. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho para desearles lo mejor. Siento que este esfuerzo que están haciendo ustedes es maravilloso. Y bueno, desde aquí, como dicen los mexicanos, les echamos muchas porras.
Gracias, gracias, Clara. Lucas Cerviño, ¿estás por ahí? Estoy, sí. Buenos días. ¿Sabés que te tenemos un regalo? ¿Ah, sí? Sí. El cumpleañero eres Espero tú, que sea ¿no? un regalo. Tenemos un regalo porque desde el mes pasado, cuando nos hablaste, nos habíamos propuesto que transformar en vida el discurso, que no es un discurso, porque en realidad viene de tu vida y de la vida de muchos. Pero después, si queda en eso, termina siendo un discurso, aunque venga de la vida, ¿no? Y hacia dónde va. Y el primer regalo que te quiero dar es contarte que prácticamente de todas las ciudades de donde estamos conectados, alguna experiencia concreta de vida a partir de tu tema nos ha llegado. Es impresionante realmente cómo ha sido este aterrizaje a la vida, tanto que hemos tenido casi de manera forzosa que hacer un grupito por grandes zonas para ir recogiendo esta vida, para que no se pierda. Bueno, ahora necesariamente hemos tenido que elegir algunas para que el regalo también sea concreto, no solamente contarte, así que hemos elegido 4 porque 4 eran los puntos de los que hablaste la última vez. Así que hemos elegido a Sergio de Rosario, a Joaquín de José Cepaz, en las afueras de Buenos Aires, Luis de Tucumán, y me está faltando, ¿quién me está faltando? Ya saben que yo, a la edad que tengo a partir de hoy, no logro terminar. La frutilla del postre es algún pariente tuyo, me parece que va a hablar desde Córdoba. Sergio, ¿querés liberar el micrófono? Hola, buen día a todos. Soy Sergio, a pesar de que diga Shirley la pantalla, pero bueno, estoy usando la tablet de mi hija menor. Es una experiencia muy pequeñita y muy simple, pero yo desde hace un tiempo estoy, después de haber cerrado distintas empresas, haciendo alquileres temporarios de 2 departamentitos, ¿no? Que bueno, se imaginarán ahora con este tema de la pandemia quién alquila a través de Booking y quién se traslada, así que se transformaron en salvavidas de plomo. Y acá está la prueba en mi muñeca de tanto hacer repulgues de empanada, que he tenido que volver a la cocina y tengo una tendinitis que no puedo superar. Pero bueno, esta experiencia es muy breve y muy simple. Es, digamos, para mí los vínculos y las relaciones y para el EDC es fundamental, ¿no? Porque la economía somos las personas y demás. Entonces, en esto de alquilar a través de una plataforma y después generar contactos a través de WhatsApp o teléfono, es algo muy, muy rico. Y hubo una persona de una ciudad vecina, acá de Rufino, que me había alquilado uno de los departamentitos y justo se largó la pandemia y no pudo ocuparlo. Y eso llevó una ida y vuelta de algunos mensajitos y demás, y bueno, se generó una relación. Esta persona recomendó a otra, una señora que venía con su hija a operarse de un cáncer y demás, y bueno, me puso en situación de empatía, ¿no? Venir de una ciudad de afuera, instalarse en un departamento para hacer una operación en un hospital público, etcétera, etcétera. Pero bueno, habíamos convenido un alquiler, era un alquiler por un mes, eso significaba
resolver por 60 días mi economía familiar. Pero bueno, finalmente llegó el día del alojamiento y bueno, yo pensando, tenían un turno médico previo a la internación a las 12 y a la 1 ocupaban el departamento. Venían en una ambulancia, así que, no sé, lo mínimo que me pareció era prepararle un sándwich, una bolsa con fruta y una torta, al menos para que llegaran a un lugar y se sintieran recibidos, a pesar de que no los conocía más que por 2 o 3 WhatsApp. Me suena el celular a la 1, que las personas estaban llegando, mejor dicho, estaban saliendo de la consulta. Y felizmente para ellos, la consulta médica los hizo volver a su ciudad, que es la ciudad de Rufino, 300 kilómetros de Rosario más o menos, y porque podían seguir el tratamiento. Entonces lo único que me vino a la mente primero es una alegría por ellos, porque me parecía que iba a ser mucho menos traumático el tratamiento en su ciudad, etcétera, etcétera. Pero solamente les dije, que yo estaba a unas pocas cuadras, porque estaba esperándolos en el departamento y esto era en la zona, entonces para poder ir a saludarlos y conocerlos. Entonces me llegué con ellos y, bueno, efectivamente la señora enferma estaba con un suero, al pie de la ambulancia, la hija, gente sencilla, muy humilde. Entonces le dije, mire, les había preparado esto para recibirlos y me parecía de dárselos al menos para que lo pudieran ir comiendo en el viaje de vuelta, digamos, ¿no? Muy simple. Yo, digamos, enseguida me vino a la mente, digo, bueno, la providencia se va a encargar de resolver el tema de los números, pero me daba una gran felicidad que ellos pudieran volver. ¿Cuál fue la providencia inmediata? Esto fue un viernes, hace 2 semanas, menos de 2 semanas. Hoy hace 2 semanas, exactamente, sí, es verdad. Y bueno, al día siguiente, el sábado, recibí un mensaje de WhatsApp que lo voy a leer textualmente, que para mí fue el céntuplo, digamos, ¿no? Quien me manda el texto es la persona que me había reservado por primera vez y tampoco lo había podido ocupar, y me pone este texto, ¿no? Hola Sergio, le recomendé su departamento a alguien de mi ciudad, que tuvo la oportunidad de tratarlo y no tiene palabras más que hermosas para hablar de usted. Disposición, generosidad, en fin. Lo catalogó como un sol. Yo le dije que es un ángel. Cariño. Bueno, esto para mí fue un céntuplo y no a mi persona, ¿no? Sino a lo que uno intenta vivir y un estilo de vida y bueno, el céntuplo llega de distintas formas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Joaquín, debe ser uno de los más jóvenes entre nosotros hoy. Buen día a todos. Bueno, yo soy Joaquín de Buenos Aires, de José Cepaz. Creo que sí, por las caras que voy mirando, ahí soy uno de los más jóvenes, pero sí, tengo 23. Así que bueno, nada, quería contarles un poco mi experiencia en economía de comunión y más precisamente con uno de los puntos que fue cómo surgió la idea de emprender la pastelería y cómo llevarla adelante y con qué fin. Bueno, Pasté más o menos con mi mamá lo creamos pensando en generar puestos de trabajo en José Cepaz, donde buscamos el crecimiento de nosotros hoy, porque somos los que estamos formando parte, somos apenas 3 en el equipo. Pero lo que pensamos nosotros es en crear una empresa que tenga como principal objetivo hacer crecer al empleado. Como dije ahora, nosotros solamente somos 3, pero no solamente somos 3, sino que también está todo nuestro grupo de clientes, que son muchos, y entendemos también que ellos llegan a nosotros y que nosotros llegamos a ellos con una historia que nos potencia a nosotros y los potencia a ellos,
para cada día generar un proceso más humano y más cotidiano y también más equitativo, ¿no? Porque la experiencia que vivimos hoy con los empleados y entre nosotros tres que somos del equipo de trabajo es que tuvimos 2 semanas parados, no pudimos trabajar, no pudimos hacer nada y un poquito más también. Pero después, al pasar de los días, los propios clientes nos empezaron a escribir. Nosotros no estábamos vendiendo, no estábamos haciendo nada. Y de un día para otro, en el medio de la pandemia, bueno, buscamos los permisos, empezamos a hacer toda la parte legal, empezamos a producir de nuevo y tuvimos un punto de venta que fue mucho más alto del que veníamos teniendo. Realmente fue algo que nos llamó muchísimo la atención, la repercusión que empezamos a tener en las redes sociales. El celu está todo el tiempo conectado y en busca de generar algo más, hasta que encontramos el punto de apoyo desde la Municipalidad de José C. Paz, que al saber que no solamente estábamos generando ventas, sino que también estábamos acompañando familias dentro de lo que de nuestra economía podíamos hacer, la MUNI nos empezó a hacer compras muy pequeñas, con muchos cuidados en empleados del municipio, y con ese aporte económico que nosotros íbamos haciendo, fuimos comprando bolsas de mercaderías para ayudar a una familia, ayudar a otra. Y bueno, esto es un poco la idea de Pasté, ¿no? No solamente enriquecernos nosotros, sino también lograr acompañar a los demás y formar una futura empresa más equitativa, que acompañe, que busque el crecimiento de los unos y de los otros. Y bueno, a partir de esta pandemia se abrió un abanico de posibilidades para ver qué vamos a hacer, qué objetivo vamos a modificar un poco, que la verdad que en principio fue algo muy doloroso porque no sabíamos si íbamos a seguir o no. Pero después de 2 o 3 semanas se dio vuelta. No solamente logramos cumplir con las cosas que pensábamos, sino que también logramos acompañar a muchas otras personas, y creo que son estas cosas las que van a ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que uno solo no puede, pero veo la cantidad que somos acá y digo, se puede. O sea, capaz que yo estoy solo acá, pero vos estás allá, el otro está allá, entonces todos juntos vamos aportando nuestro granito de arena y vamos pudiendo generar cosas diferentes que a veces es hasta raro contarlo, pero yo creo que al final cuando la persona que no te entiende ve el resultado, entendió un poco todo lo que hiciste. Así que nada, es un poco eso, y que esta pandemia a mí, por ejemplo, a mí, a mi mamá y a mi sobrina que trabaja con nosotros, nos fortaleció mucho como equipo y como objetivo de trabajo. Así que nada, eso. Un abrazo grande a todos. Gracias, Joaquín. Gracias. Sabemos que es un regalo que nos cuentes esto. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Buenísimo, buenísimo, Joaquín. No lo veo a Francisco conectado, ¿está? Francisco. Acá estoy. Hola, Francisco. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Cómo Buenas. andás? ¿Seguís con tonada cordobesa o adquiriste la mexicana? Parte y parte. ¿Me toca a mí? Sí, dale. Ayer me enteré de la sorpresita que me preparas. Bueno, no, la verdad que cuando me avisaron y demás que hoy tenía que contar un poco, lo primero que me surgió era no contar, porque no creo que sea una experiencia concreta en sí, sino más una
una reflexión o una introspección mía, personal, si se quiere. Pongo un poco en contexto para los que no me conocen. Yo hace casi 10 años 11 años que hago sushi y 9 años que tenía la empresa que creamos de sushi, delivery. Y a final del año pasado tomé la decisión de irme, de vender la parte societaria mía y dejar todo porque estaba bastante quemado, si se quiere, y sentía que había invertido mucha plata, y los frutos para mí no había visto los frutos que yo quería. Y la verdad que en ese año, en el 2019, yo había hecho una experiencia en O'Higgins de familia y nada, decidí aportar más tiempo a la familia. Entonces, volviendo de ese viaje, surgió la idea de irnos un año afuera. Después, por cosas de la vida, por Dios y demás, nos enteramos que estábamos esperando el tercer hijo, así que no nos podíamos ir un año, y lo mismo decidimos ir unos 3 meses, y bueno, casualidades de la vida o no, fuimos 3 meses a México, a la Ciudadela de México. Y bueno, la verdad que fue una experiencia para mí bastante importante, que marca muchas cosas. Bueno, y en el regreso justo llegamos 2 días antes, o un día antes en realidad, ya estaba todo cortado y demás con el tema de la pandemia, y fueron 14 días de aislamiento total porque veníamos del extranjero. Pero bueno, en fin, a mí lo que me surgía de un poco de la charla de Luca y demás, era el replanteo de todo esto, ¿no? O sea, el buscar a alguien con quien confrontar, un espejo, lo cual para mí no es simple, porque, a ver, vengo de una familia que tuvo toda la vida en el movimiento, en el ideal, en la vida esta. Entonces, mi primer dilema, si se quiere, o mi primer pregunta era si esto venía por herencia o por elección. Entonces, el primer confrontamiento que necesitaba ver era ese, ¿no? Que esto lo haya elegido yo, porque Dios me haya puesto acá por algo, y no porque la cotidianidad me llevaba a esto. Y bueno, empezamos este camino, como yo decía un poco en el escrito que mandé, digo, o sea, no es algo que esté cerrado, es algo que me ayudó mucho el confrontar, que ya en la charla que tuvimos hace una semana con mi compañero de viaje, me ayudó a sanar heridas viejas que quedan de esta experiencia, ¿no? de llevar, de las relaciones y demás. Creo que la economía es un vínculo y una relación, pero también un vínculo y una relación que deja muchas heridas, y algunas muy profundas. Entonces creo que también hay que buscar cómo sanar eso. Y en este confrontar y en este volver a la casa de Loreto y demás, era volver a los inicios, a aquello que me había enamorado de Economía de Comunión, y replantearme también si esto lo seguía viviendo en el día a día, ¿sí? Más allá de que hoy no tengo una empresa y demás, por cosas de la vida volví a trabajar en esta empresa de sushi, yo lo tomo como empleado o no, porque uno de los socios es mayor y no sale de la casa, y me pidió que yo cubra su parte societaria, o sea, su parte del trabajo. Así que estoy trabajando nuevamente ahí desde otra perspectiva o desde otro puesto, si se quiere, acompañando a lo que fueron mis ex socios, que algunos también en este tiempo en México, mi amigo y con el que habíamos arrancado y demás, también decidió vender su parte e irse de la sociedad. Así que bueno, muchos cambios. Como lo digo, no es una experiencia cerrada. A mí me ayudó mucho el buscar a alguien con quien confrontar, con quien verme, ese espejo, que no es que te da una solución, pero como que en esta comunión uno empieza a encontrar ciertas respuestas, ¿no? Así que
nada, eso, me quedó de rever mi pasado en estos 10 años de la empresa, que como digo, invertí mucho tiempo, mucha cabeza, me estresé mucho y sentí que era el momento de cortar porque ya me estaba haciendo daño, y hoy ver qué sale, ¿no? O sea, en toda crisis es un crecimiento, y creo que estamos en una crisis, más que económica, una crisis cultural, y creo que es ahí donde hay que trabajar y donde hoy me siento que puedo aportar, ¿no? En esta relación, en estos vínculos, que lo vuelvo a decir, ¿no? Que a mí me dejan o me han dejado en este corto periodo de mi vida heridas muy profundas que necesito sanar, y creo que solo uno no las sana, ¿no? Que es buscando la compañía y el apoyo del resto. Así que bueno, gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Fran. Gracias, Francisco. Creo que no solo es un regalo para Lucas esto que contaste. Gracias. Para todos nosotros. Gracias, Francisco. Veía Muy las cabecitas así como diciendo, sí, heridas quedan en el camino. Y sí, es un regalo para todos, sobre todo la concretización. Gracias. Querido Luis, de Tucumán, ¿lograríamos hacerlo en 4 minutos, Luis? Sí, yo creo que sí. Y si no, corta. Dale. Sí, yo no tengo el micrófono, pero alguien tiene el poder por ahí. Está bien. No, simplemente yo tengo 67 años, ya estoy retirado, estoy gozando del jubileo, pero siempre vinculado al apostolado de los laicos, de lo que podemos hacer dentro de la iglesia. Y ya desde hace un tiempo que estoy en la pastoral social arquidiocesana, ¿no? Tratando de colaborar en la reconstrucción de ese tejido social que tiene que ver mucho con lo cultural, como decía Francisco recién, ¿no? De reconstruirlo, ese tejido social acá en nuestro querido Tucumán. Y muchas veces dentro de la pastoral social, que no está por un lado lo asistencial, pero también está todo lo otro que abarca todo, ¿no? Te golpean la puerta para algunos gremios, ahora concretamente paro de ómnibus o lo que fuere, tratando de buscar soluciones, y uno por ahí da la sensación de que la pastoral social tiene elementos para dar soluciones, y no es así. Parecemos bomberos, digo yo, porque no tenemos ni el agua ni el camión de los bomberos para apagar estos incendios, ¿no? Entonces, ya desde hace un tiempo, tratando de mejorar una experiencia que tuvimos en el 2002 y en el 2008, donde se comenzó lo que se llamó la Mesa del Diálogo, comenzamos a trabajar en establecer una mesa del diálogo acá en Tucumán. Así que convocamos a las universidades, a la gente que está en la producción, a la sociedad rural, a la industrial, los colegios profesionales, toda la actividad comercial y económica, las organizaciones solidarias, los distintos credos. Y hoy por hoy somos 12, pero faltan todavía que se incorporen. También tenemos que ver la forma de interactuar con los organismos gubernamentales. Y la idea, ¿cuál fue? A través del diálogo, convocarnos para elaborar proyectos que nos, tratando de, por el bien de la comunidad, por el bien común, de que podamos encauzar muchas veces las situaciones adversas que estamos viviendo. Y obviamente que ahora con el COVID-19, como se le llama, se aceleraron todas las cosas, ¿no? Yo creo que se comenzó a construir algo inédito, ¿no? Distintos sectores, porque esto es multisectorial, ámbitos de nuestra sociedad construyendo el bien común, el bien de la comunidad, y con esta herramienta extraordinaria que cada día al menos yo la voy descubriendo que es maravillosa, que es el diálogo, ¿no?
para mí la figura del diálogo es como construir puente entre distintos sectores, ¿no? Donde uno va tomando conocimiento de las distintas realidades, la pobreza, la situación, la riqueza, la falta de equidad, la falta de trabajo, el trabajo en sí mismo, la educación, la economía, la salud. Entonces vamos tomando conocimiento de esas personas, ¿no? Y de las personas que están involucradas, dirigentes políticos, el gobierno, maestros, empresarios, obreros, profesionales. Y cuando comenzamos a hacer andar esta metodología del diálogo, comenzamos a ver que pensamos distinto, hay disensos, pero hay consensos también. Y lo fundamental nuestro es, la propuesta es buscar consenso. Pero cuesta mucho porque hay egoísmos, cuesta mucho ceder, hay desencuentros, como decíamos, distintas opiniones, hay diferencias, ¿no? Y con todas estas adversidades, que un poco por ahí impedían de la construcción del bien común, de construir la casa común, al menos yo la tuve muy presente a la Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Porque la verdad que esto es un programa estratégico de vida, ¿no? Bueno, así comenzamos a andar. Pero con tantas estas dificultades, a mí también se me pasó por la cabeza muchos amigos, Luis, alentando, vamos adelante, y también muchos buenos amigos, Luis, te vas a infartar, deja de lado eso, ¿para qué vas a renegar? Y la verdad que por ahí, buenos amigos, ¿no? Pero dije, tuve la tentación de volver atrás. Y con la charla de la reunión anterior de Lucas, en el trayecto ese de la casa camino, nada más que yo no iba yo volvía. La verdad que tuve la imagen, en esta charla fue un disparador. Cuando pretendía volver, me di cuenta que el camino que supuestamente tenía que cruzar para regresar, no estaba destruido. Y la verdad que lo vi tan claro como diciendo, esto no depende de vos, depende de todos. Sigamos trabajando. Fue un mensaje muy claro del Señor. Seguí trabajando, sigamos trabajando, construyendo caminos. Así que la verdad que fue algo insólito, yo diría, porque descubrí que a través del diálogo se hace la comunidad, ¿no? Se hace la comunión. De hacer la comunión todos los días, en cada momento, en cada tema, junto con los hermanos, abordando las distintas realidades, y que es un acto realmente de amor, es algo fraterno, y de esa forma, todos juntos, podemos ir haciendo la civilización del amor, yo diría, ir construyendo esta mayor comunión que hace falta y que estamos tan desunidos, ¿no? Así que, bueno, no me quedó otra que seguir continuando. Así que estamos en eso y la verdad esperanzados porque comenzamos a ver algunas cosas positivas ya, ¿no? Eso en síntesis. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis, muy lindo. Gracias, Luis, por no volver atrás a cruzar ese puente. Gracias. Luis no lo dice, pero Luis fue el de la idea y el fundador de la mesa, es el que la sostiene. Son dos de Economía de Comunión que están en esa mesa y realmente es muy importante. Al menos en nuestro país, no sé cómo será en el resto de los países que están conectados. En nuestro país es mucho más fácil mirar la grieta que mirar los puentes, ¿no? Y Luis realmente es un modelo y bueno, menos mal que no volvió atrás a cruzar ese puente. Y eso que yo estoy en la construcción, che. Claro, vos sos, claro, de la construcción. Espero que no se te caigan los otros puentes que hiciste, los de verdad, ¿no?
Esta es una imagen alegórica. Lucas, querido, este fue nuestro pequeño regalo para esta mañana de sábado. Te escuchamos. Muy bien, gracias. Gracias a Sergio, a Joaquín, a Fran, a Luis. Creo que, bueno, es bonito compartir y cada uno da desde lo que tiene y lo que va viviendo. Creo que al final de eso se trata también la comunión. Bueno, seguiremos este viaje, que bueno, es un viaje sobre la experiencia las experiencias de ustedes, de tantos que podrían hablar, yo creo, y la experiencia de Chiara, en el fondo, que es como esa fuente inspiradora para caminar, para renovar, para retroalimentarse, para profundizar, para dejarse sorprender, para dejarse mover por la vida de comunión, ¿no? La otra vez iniciamos con esta elección en el fondo y vimos estos pasos, ¿no? Loreto, Trento, la casa, el camino. Y ahora a mí me gustaría como dar un paso más. Me gustaban estas dos últimas experiencias porque en el fondo, no sé si Aldo lo hizo o alguien lo hizo a propósito, o alguien con la A mayúscula, pero en el fondo son una muy buena introducción al tema o a la reflexión de ahora sobre la crisis y las opciones, ¿no? Para mantenerse en esa opción. Aunque creo que las cuatro van en esa línea de una elección constante, y puede haber grandes crisis, pero también las pequeñas crisis para mantener esa elección del primer amor a la economía de comunión. Bien, comparto la pantalla, que creo que esto nos ayuda siempre un poco a seguir. Yo le puse esta vez el título de crisis como oportunidad. La palabra está muy, muy de moda, muy usada, ¿no? En los chinos significa esto de riesgo o desafío, pero también oportunidad. La crisis como una oportunidad para abrirse a una mayor comunión. Bueno, esto ya lo tenemos, creo claro, lo puse solo como para recordar. Volver a las fuentes, releerlas para que nos refresquen, así como están contando también ustedes estas experiencias, y tratar de entender juntos la comunión, cómo la comprendió Chiara, cómo la intuyó Chiara, cómo la vivió, porque al final en la vida surge también la comprensión que Chiara tuvo de la comunión, de ese camino que fue haciendo, sabiendo que un carisma es siempre una luz, como dice Luigino, no solo para la iglesia, sino para la sociedad. Aquí es donde nos tendríamos que situar constantemente para tratar de escudriñar o entrarle a los textos o a la experiencia de Chiara. Esto ya lo habíamos visto, se recuerda de partir de la realidad. Estamos en esta fase de iluminar esta falta de compromiso o esta crisis de compromiso, como dice el Papa Francisco, y de lazos comunitarios que exigen diálogo, encuentro, aunar criterios, buscar consensos, bueno, etc. Y aquí estaríamos, hoy nos tocaría entrar en este espacio o en este evento, o en este episodio, podríamos decir, de estrellas y lágrimas, ¿no? Después de la vocación, de la intuición y de la consagración de Chiara por donde la quería, que todavía Chiara no ha comprendido del todo, porque el focolar Chiara no lo ha visto. Nosotros a veces escuchamos la historia de Chiara y ya sabemos el final, entonces proyectamos cosas. Si nos pusiéramos en la vivencia de Chiara entendió su vocación, entendió que es Loreto, entendió que no es ninguna de esas tres opciones, sino algo en comunidad en el mundo. Hasta ahí ha llegado más o menos. Entiende que el primer paso para decidir, aunque no quiere ir a no quiere ir a un monasterio, no quiere formar una familia, no quiere la consagración dentro de la familia, pero entiende que lo primero que tiene que hacer es consagrarse, diríamos nosotros, elegir la comunión. Después, cómo lo concretiza, será Dios que la va llevando justamente fruto de estas decisiones, y la de hoy es una decisión importante, la que dan Estrellas y Lágrimas, y la que estamos invitados a dar cada uno de nosotros para profundizar en la comunión. Por tanto, es una crisis que amplía la comunión, o amplía la visión que Chiara tiene de la comunión, o que Chiara tenía hasta ese momento, de cómo podía vivir esa comunión
Esa comunión que para Chiara significa Loreto, recordemos, ¿no? Y Loreto es esta consagración, o este puente, o este lugar que une opuestos, como yo había dicho, ¿no? Donde está María, madre, la mujer, donde está José, el esposo, el trabajador, donde podríamos relacionarnos entre, ¿no? Chiara, alguien me escribió un email preguntando, ¿y Foco dónde está en Loreto? Y luego, Foco para mí está ahí en José, es él, ¿no? Aunque Foco después tendrá un lugar específico y magnífico en el culmen de la comunión, que es la unidad, cuando en la quinta sesión veremos la experiencia del paraíso 49, en el fondo en Chiara, ¿no? Amplía la comunión en el sentido que Chiara empieza a ensancharse hacia la humanidad, lo veremos, y de ahí surge esta experiencia de Focolar, que será el lugar de Chiara, ¿no? Vamos al relato, como hemos hecho las otras veces. Chiara relata, dice, el 13 de mayo de 1944, plena guerra, Segunda Guerra Mundial, Trento, tuvo lugar el primer gran bombardeo en Trento. Entonces fuimos con mis padres a un bosque, y en ese bosque dormimos en el suelo, bajo las estrellas. En la ciudad ya había empezado el movimiento, ya tenía algunas compañeras. Durante la noche pensaba, ahora vamos a volver a casa, que habrá sido destruida. Mis padres tendrán que huir a las montañas en busca de refugio. Yo no puedo partir y abandonar a mis compañeras. Tenemos el movimiento. Entonces lloraba. Parecía que las estrellas en el cielo caminaran durante la noche, tanto que llamé a esa noche estrellas y lágrimas. En un momento determinado, tuve la certeza absoluta que mis padres se irían de la ciudad. Yo estaba muy apegada a mis padres. También los ayudaba económicamente, porque era maestra. ¿Cómo dejar a mis padres en esas condiciones? Lloraba desconsolada. En un determinado momento recordé una frase: el amor lo vence todo. Dije, ¿también el amor vence esto? También esto. A la mañana siguiente nos dirigimos a nuestra casa. Estaba semidestruida. Yo no había dicho nada a mis padres. Subí a las escaleras todas rotas y encontré a mi padre. Me arrodillé ante él y le dije, papá, no puedo irme con ustedes. Mi padre comprendió y me dijo, hija mía, te doy mi bendición. Segura de que también mi mamá haría lo mismo, le digo, mamá, sabes, prometí. Cruel, me responde. ¿Quieres abandonar así a tu familia, a tus hermanas, a tu padre y a tu madre? Bajando las escaleras tuve que poner la mochila que tenía que llevar yo, porque era la mayor de las hijas, sobre la espalda encorvada de mi madre. Fue tremendo. Esa mañana mis padres se encaminaron hacia las montañas y yo hacia la ciudad. Los árboles estaban caídos, las casas destruidas, y recuerdo que veo en mi dirección una mujer que sale de una casa. Me tomó por los hombros y me dice, 4 de los míos han muerto. 4 de los míos han muerto. Yo, que todavía lloraba a causa de mis padres, enjugué las lágrimas y comprendí. Olvida tu sufrimiento y dedícate al sufrimiento de la humanidad. Y así el movimiento siguió adelante. Este es el relato de Chiara, que con matices más, matices menos, los podemos escuchar en distintos temas de Chiara. ¿Qué recorrido me gustaría hacer? A mí hoy, creo que la crisis es riesgo, o es peligro, y es estrellas en el cielo y lágrimas en la tierra. Creo que hay ahí también una tensión que la querré recorrer un poquito, la podemos recorrer un poquito. Es la noche en el fondo, ¿no? Es la experiencia de noche, de oscuridad, vuelvo a decir, de peligro, donde se puede regresar hacia atrás o se puede ir hacia adelante. Ese es el gran riesgo que está ahí colocado en la experiencia de Chiara. En nuestro camino de comunión hay momentos donde o podemos avanzar o podemos retroceder. Hacemos una regresión, ¿sí?
Todo lo vence el amor, es la clave, es el secreto que tiene Chiara. Es interesante en este relato porque aquí no aparece Dios. En el otro sí aparece Dios varias veces, o representante de Dios, el sacerdote, etc. Aquí, en este no. Parecería como que estuviera ausente, pero veremos que no lo está. Todo lo vence el amor, es la clave con la cual Chiara logra hacer de este riesgo una oportunidad. Entre bendición y crueldad son las reacciones. Los dos episodios iniciales, o los dos momentos del episodio, suceden en el bosque. El bosque es montaña, el bosque muchas veces es lugar de encuentro con Dios y de experiencia de Dios. Piensen en Moisés, el monte Sinaí, etc. La montaña habla de un espacio de altura y de relación con lo divino. Entre bendición y crueldad están en la casa destruida, dos reacciones a su decisión de Chiara. Bendición y crueldad son las reacciones que suceden después que uno ha tomado o ha reelegido la vida de comunión muchas veces. Lo escuchábamos recién en una de las experiencias, la de Luis, ¿no? Algunos que le dicen, ¿para qué te metes? Y otros que dicen, sigue adelante, no frenes en ese camino, adelante. Están las dos. Y a veces son esas voces que están ahí y que a veces también pueden condicionar la decisión que está tomándose, ¿no? Y finalmente, el dedícate al sufrimiento de la humanidad, la oportunidad. El paso por estrellas y lágrimas a Chiara le abre el corazón, no solo la comunión y la familia, belleza, algo hermoso, sino la humanidad, que después se concretizará en la vida de Focolare para la humanidad. De lo contrario, si Chiara se hubiera ido con sus padres, a lo mejor no surgía el Focolare. ¿Sí? Justamente ahí está la bifurcación, como veremos. Estrellas en el cielo y lágrimas en la tierra. El riesgo de una tensión que pueda apagar la vocación. Eso es la crisis. La crisis es, en el fondo, el peligro que puede apagar la vocación que ha surgido, en la cual hemos hecho una elección, en este caso de la comunión, y por lo tanto el riesgo nos vuelve alertas, nos hace que estemos despiertos. Chiara dice, pasé toda la noche despierta, llorando, pero pasé toda la noche. Y vi cómo pasaron las estrellas de un lugar a otro. Estrellas en el cielo, ¿qué nos habla? Chiara aquí tiene una confrontación, diríamos, con Dios, un tú a tú con Dios. Aquí no está la figura del sacerdote. Para algunos puede ser que esta confrontación para superar la crisis sea una confrontación de tú a tú con Dios. Para otros podrá ser una confrontación tú a tú con la comunión y con otros que viven la comunión. ¿Sí? Chiara aquí desarrolla una confrontación con Dios, que es un Dios que es comunión. Vuelvo a decir, para algunos de nosotros, Chiara hizo una elección tan radical de Dios, ella dice, yo me casé con Dios, que para ella su compañero de viaje es Dios. ¿Va bien? Entonces aquí se da un tú a tú con Dios. Para otros, en nuestro camino de la comunión, puede ser que ese tú a tú sea con otras personas para escuchar en el fondo a Dios. Estrellas en el cielo, ¿qué evoca? Evoca un contacto a cielo abierto. No hay intermediación. Chiara ve las estrellas a cielo abierto. No hay techos, no hay casa, no hay protección. Está la intemperie. O podríamos utilizar otra expresión que se utiliza a veces en el lenguaje espiritual. Chiara está desnuda frente a Dios. Ahí, en una situación donde tiene vulnerable, frágil, en ese sentido la desnudez, la fragilidad, la vulnerabilidad, llora, está desconsolada, no sabe qué hacer, ¿sí? Y se coloca frente a Dios. No intervienen otras personas. Aquí Chiara al menos dialoga con Dios. Nosotros tendríamos que dialogar, vuelvo a decir, con ese espacio de comunión. La confrontación es con quien hemos elegido totalmente. ¿No? Chiara eligió a Dios, otros hemos elegido, o otros han elegido la comunión, bueno, la confrontación con ese espacio de comunión. Lágrimas en la tierra, ¿de qué nos habla? Nos habla de un sufrimiento por el derrumbe de una concretización de la comunión. Chiara se da cuenta que el derrumbe de la casa significa la ida de los padres y significa que tiene que tomar una opción. O sigue con la familia o hace de Dios su familia, porque lo había elegido. ¿Sí? No huye de la situación Chiara.
Chiara en el relato dice, mis padres tendrán que huir a la montaña para buscar un refugio. ¿Sí? Y está bien, porque es lo que tienen que hacer. Huida, escaparse de lo que tiene que decidir o de lo que la vida le coloca a Chiara, sería que ella también se haya ido. No huye de la situación, la enfrenta, por más dolorosa que sea. Llora, vuelvo a decir, ¿no? Chiara lo repite 2 veces. Chiara se conecta con las emociones, con el miedo, con el llanto, con la desesperación, sin pudor y sin idealismos. No es que evita esa situación o ese dolor o esos sentimientos y esas emociones. No las espiritualiza, no las racionaliza, las experimenta hasta el fondo porque es desde ahí, dejándonos afectar por la situación, que surgirá la posible respuesta o salida de la crisis. La familia es algo válido, es algo positivo, es algo bello, sin duda. Chiara no tiene que elegir entre una cosa positiva y una negativa. Elige entre cosas positivas, pero no es la suya. ¿Sí? Chiara ya sabía que no quería formar una familia, y por eso había hecho esa elección de Dios. Pero ahora tiene que hacerlo concretamente. Nosotros hemos elegido la vida de comunión, o nos hemos sentido llamados o invitados a la EDC. Pero en ciertos momentos tenemos que hacerlo concretamente, que ese llamado a la EDC se vuelva concreto y real, tomando opciones en ciertos momentos. Aquí es elocuente en este episodio de Estrellas y Lágrimas. Hay que evitar el riesgo de quedarse en uno de los polos, o solo estrellas en el cielo y solo el discurso de Dios, o solo lágrimas en la tierra. Se trata de unir cielo y tierra. Justamente la crisis se supera uniendo esas 2 dimensiones. Primeras preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cuáles han sido y son mis estrellas y lágrimas en mi camino de EDC? O sea, esos momentos de tensión y donde tengo que confrontarme con la comunión de nuevo y con los demás para superar eso que se me está cayendo. ¿Cómo las he vivido o estoy viviendo esas estrellas y lágrimas? ¿Sí? Lágrimas en el sentido de esos derrumbes, de ahí vienen las lágrimas, del derrumbe de cómo yo había entendido la comunión, del derrumbe de cómo yo quiero vivir la economía de comunión, y para mí la economía de comunión es tener una buena empresa y una empresa que funciona al 100%, y al final, después de algunos años, no funciona y se me derrumba. O entra en crisis la empresa, entra en crisis yo, las relaciones, me siento traicionado, etc. ¿Sí? ¿Cómo confronto? ¿Cómo voy a buscar esas estrellas en la noche, esas luces en la noche? Esas son las estrellas en el cielo. Esas luces en la noche que me pueden venir de esa relación con Dios o con otros. ¿Cómo he vivido esos momentos de estrella y lágrimas? ¿Cómo los estoy viviendo? ¿Cómo enfrento la tensión entre mi elección de la comunión y los derrumbes de la economía de comunión? ¿Derrumbes de mis concretizaciones de la economía de comunión o de concretizaciones colectivas a veces y grupales de la economía de comunión? ¿Cómo enfrento esas tensiones? ¿Huyendo? ¿Confrontándola? ¿Sufriéndola? Emocionalmente sintiéndola y dejándolo que me atraviese con todo lo que significa, como lo expresa Chiara, generando más tensión, que es una manera de huir en el fondo, tratando de dar un salto cualitativo. Si las crisis son oportunidad para dar un salto cualitativo, no para quedarme en el conflicto por años y años y años. ¿Sí? Estrellas en el cielo, lágrimas en la tierra, el riesgo está ahí y nos despierta, nos tiene que colocar en alerta para tomar una decisión. Como el león o el felino frente a la presa, se pone en alerta. No siguiendo un modo continuo y demás. ¿Cómo hace Chiara para salir de esta, para vislumbrar una salida? Es el segundo momento. Todo lo vence el amor, dice Chiara. La clave para atravesar cualquier crisis de modo auténtico. Todo lo vence el amor.
Las crisis son momentos de reelecciones, en el fondo, que colocan al centro el amor, entendido como fidelidad. El amor, se usa tanto esa palabra que a veces ya le hemos perdido el significado, o le damos tantos significados que se vuelve más un sentimiento, a veces parecería ser, ¿no? En cambio, el amor exige, o pide, o el amor auténtico es, o una de las cualidades del amor es la fidelidad, la constancia, la perseverancia, la tenacidad frente a una situación. Claro, aquí uno dice eso, en Chiara puede ser, y fue un momento, esta crisis al menos, ¿no? Fue una noche, pero a veces estas crisis pueden durar meses, años, y sí que se necesita perseverancia, tenacidad, constancia, fidelidad en el fondo, confianza. Todas estas son las cualidades del amor que se nos pide en estos momentos de crisis. Confianza para que se despierte esa potencialidad que está latente dentro de nosotros y que si somos capaces de conectar con eso, y si somos capaces de fidelidad y perseverancia, surgirán esas potencialidades, que de lo contrario sin la crisis no hubieran surgido. La importancia del amor como fidelidad ante estos momentos de destrucción, desasosiego, de noche, de oscuridad, de desconsuelo. ¿Y por qué es importante esta fidelidad y esta constancia, esta perseverancia? Porque las crisis purifican, hacen caer las propias proyecciones que nos hemos hecho nosotros sobre la comunión. Muchas veces hemos proyectado y constantemente proyectamos cómo entendemos la comunión. Y una crisis nos ayuda a que esas proyecciones, que son construcciones desde nuestra psiquis, desde nuestros límites, desde nuestra cultura, desde nuestros estudios, desde eso que somos y que está bien, pero que limitan la manifestación de esa comunión que es siempre mayor, siempre más grande, siempre superior a lo que podemos comprender. Y nosotros muchas veces las queremos poner en una caja y tenerla bien ordenada, ¿no? Y justamente la crisis nos ayuda a romper esas proyecciones, a purificarlas, a limpiarlas, a abrirlas, a dejar que fluya la verdadera comunión. Y por eso generarán cosas nuevas, son oportunidades. Bien interesante en este relato de Chiara que la inspiración para Chiara no viene de la Biblia, sino de un filósofo griego, Virgilio. Todo lo vence el amor. Chiara quería estudiar filosofía, ustedes lo saben o muchos lo saben. Chiara quiso entrar, bueno, en la universidad y no logró, era su sueño, etc., ¿no? En la crisis surge espontáneamente el agua límpida del pozo. ¿En qué sentido? Chiara no fue a buscar un libro. Es una inspiración que tiene en ese momento esa frase. Y es esa frase la que le permite superar la crisis. Claro, porque Chiara se ha alimentado leyendo a los filósofos, leyendo la sabiduría humana, leyendo la Biblia, los evangelios, etc. Nos podemos preguntar cómo nos estamos alimentando nosotros, ¿sí? Para darle agua pura a ese pozo. Porque de lo contrario, cuando vengan las crisis, no vamos a saber de dónde agarrarnos, si no hemos alimentado nuestro pozo con agua pura. Se trata de esa fidelidad anterior a la crisis, de alimentar ese pozo con algo que cuando llega la noche, sale desde dentro, porque lo hemos alimentado. Si no lo hemos alimentado con sabiduría que puede ser religiosa o sabiduría que puede ser humana, también la filosofía o la sabiduría de vida, bueno, nos costará superar mucho más la crisis. En el fondo, todo lo vence el amor nos dice que amar en el derrumbe y la separación es perseverancia, justamente, perseverancia en la elección de comunión. La constancia en la crisis no es fijación, y la tenacidad no es terquedad. Estoy hablando de dos cualidades del amor en un momento de crisis. Constancia, continuar, y no es fijación. Uno dirá, porque estoy fijado en algo y no lo
y la tenacidad no es terquedad. ¿Cómo sé que la constancia no es fijación y la tenacidad no es terquedad? Por la comunión. Ese es el elemento de discernimiento. Por ese espejo o por esos otros con los cuales me puedo confrontar, o con Dios mismo. Pero a veces Dios habla a través de los otros. ¿Sí? Justamente esa constancia y esa tenacidad es capaz de transformar cualquier situación. Kiara se pregunta, ¿también el amor vence esto? Sí, también el amor. Hasta la situación más trágica que sea. En el caso de Kiara es la destrucción de la casa, la separación de la familia, no darle el sustento económico a la familia. También eso lo vence el amor. Cualquier situación trágica, en el fondo, es posible atravesar con el amor y transformarla. Y aquí nos podríamos preguntar, para alguien que quiere vivir la comunión y la economía de comunión, ¿realmente considero que el amor puede vencer todo? ¿O lo vence todo? En el sentido que puede transformar situaciones negativas en algo positivo, no porque las situaciones negativas sean positivas, sino porque el amor es capaz de transformar esa situación negativa en positiva. Son dos cosas distintas. ¿Asumo que la fidelidad y la tenacidad son expresiones del amor? ¿O cuando hablo de amor y amor en la comunión, a veces queda en un sentimiento? Y si me brota bien es amor y si no me brota no es amor. No, Kiara aquí, para alguien que quiere vivir la comunión, le está diciendo que el amor significa constancia, tenacidad, fidelidad, tenacidad, no terquedad. Constancia, no fijación. Son dos cosas distintas. ¿De qué me he alimentado y me alimento para superar la crisis? Hay que prepararse para los momentos de la noche. Para salir en la noche a cazar, para superar los momentos de peligro, hay que prepararse antes, hay que entrenarse. Una de las claves de prepararse, además de mantener la comunión con otros, es alimentar ese pozo con agua cristalina. O que vaya el pozo más en profundidad para que el agua sea más cristalina. Y eso significa alimentarse de sabiduría, de la sabiduría de aquellos que nos han precedido, de la sabiduría religiosa, cristiana, pero puede ser la sabiduría de vida de pensadores y demás. De algo nos tenemos que alimentar para superar la crisis. Tercer momento, pasamos del bosque a la casa. Y en la casa, en esa casa destruida, o semidestruida, como dice Kiara, se da una situación dolorosa y sorpresiva al mismo tiempo. Son las reacciones ante las nuevas opciones para superar la crisis. Kiara en el bosque entiende que todo lo vence el amor y ha hecho ya la elección de nuevo de no irse con la familia, no irse con esa experiencia de comunión, no mantenerse en esa experiencia de comunión, que ha sido fructífera, que la ha hecho ser lo que es, a la cual le debe todo y a la cual regresará constantemente, siempre Kiara, no es que rechaza a la familia, ¿no? Pero la tiene que saber dejar ir, soltar, para abrirse a algo que todavía no sabe qué es, y no lo ha visto, pero ha tomado la decisión. Bajan, ahora llega el momento de concretizar esa decisión, para que no sea solo teórica, y ahí se dan dos reacciones ante esa opción o reopción que ha tomado Kiara para superar la crisis. Las crisis nos colocan siempre ante nuevas opciones de elegir o no. O reelegir sería más bien, porque es mantenerse fiel a esa elección hecha. O no mantenerse fiel. Por eso una crisis, puse como título, antes había dicho, una crisis puede apagar la vocación. Puede apagar ese llamado. O puede apagar esa respuesta al llamado. Y va perdiendo intensidad. El llamado se va a mantener porque ya lo dijo Dios y se expresó sobre nosotros para que vivamos la comunión. Pero el foco LED va perdiendo intensidad, porque nuestra respuesta se va dirigiendo hacia otro lugar, y las crisis son justamente eso. O perdemos intensidad o ganamos intensidad. No podemos quedar iguales. O uno o lo otro.
Estas reelecciones muchas veces no son entre situaciones o actividades negativas, sino válidas, positivas y bellas, como dije antes, ¿no? O sea, Chiara no tiene que elegir entre una cosa positiva y otra negativa, podríamos decir. Pero no son las prioritarias para Chiara, ¿no? O sea, es entender para qué estoy hecho, o por dónde va mi camino, por dónde voy a sacar lo mejor de mí, es esa. ¿Cuál es mi vocación en el fondo, no? Estas reacciones ante las reelecciones que se hacen frente a Dios, al nuevo llamado de la comunión. Son dos, sobre todo. La bendición, a veces de alguien inesperado, que ahora dice en otro de los relatos, no lo coloqué aquí, que creía que su padre no la iba a entender, porque era el menos cristiano. ¿Sí? Y era más bien socialista, etcétera, ¿no? Que ahora se arrodilla, es un gesto religioso, arrodillarse, ¿sí? Sagrado, podríamos decir más bien, un hecho sagrado, y el padre le da la bendición. Lo comprende. El que no es cristiano, o diríamos, no era el católico practicante de la familia, era la madre. Entiende la decisión de Chiara. Y la madre, por otros tantos factores, no solo porque era católica, no la entiende. La crueldad, la recriminación de los más cercanos. ¿Sí? Es más, Chiara tiene que colocar la mochila sobre las espaldas de la madre, que es la mochila que ella tendría que haber llevado. O sea, hay que ser consecuentes y fieles hasta el final, hasta hacer gestos que son difíciles de hacer. Es un gesto muy concreto el de la mochila. ¿Sí? Y aquí está la bifurcación. Mis padres se fueron a la montaña, yo me quedé en la ciudad, dice Chiara. La crisis nos coloca siempre ante una decisión o una reelección. O un camino o el otro. Sabiendo que uno de esos es la oportunidad para abrirse a recorrer un nuevo camino no trazado. ¿Qué puede significar esto para nosotros en este camino que vamos haciendo de refrescar la vida de comunión? Quiero estar bien con todos. Para mí la comunión significa estar bien con todos. Chiara me está diciendo que a veces las reacciones a mis decisiones no será estar bien con todos. Después sí, se reconciliará con la madre sin duda, pero en ese momento quedan esas dos reacciones. ¿Cómo reacciono cuando se me recrimina algo de mi opción? La madre le está recriminando a Chiara. ¿Quieres abandonar así a tu familia, a tus hermanas, a tus padres? Es la madre que te lo está diciendo. Y Chiara se mantiene fiel a su decisión, a la opción. Nosotros cuando se nos recriminan algo, la sociedad, quien sea, me mantengo, no me mantengo, quiero estar bien con todos, entonces estoy bien con mi padre y con mi madre, entonces negocio y llego a puntos ahí intermedios que no se terminan de entender. Logro visualizar con claridad la bifurcación, a veces sencilla y cotidiana, otras veces especial y trascendental, a la cual me conduce mi opción por la economía de comunión. O sea, yo creo que alguien que ha elegido la comunión, y más un empresario, o un estudioso de la comunión también, ¿no? Tiene que tomar constantemente opciones, a veces sencillas y cotidianas, como la de Sergio, frente a alguien que alquila la casa, etcétera, ¿qué hago? Bueno, me mantengo en la lógica de comunión y comparto eso o entro en la lógica de pensar solo en mí, en mi pequeño núcleo, en mi espacio, etc. O especial y trascendental, las grandes decisiones que pueden, vuelvo a decir, apagar esa respuesta a la vocación, o esa vida de la vocación. Pero siempre hay una bifurcación. No podemos estar bien con Dios y con el diablo. Eso es evangelio puro. ¿Sí? El reino de Dios y el dinero, diría, ¿no? Jesús, no van de la mano. O sea, hay opciones, hay prioridades que hay que mantenerlas. Soy consciente que no se supera una crisis sin una reelección y opción por un nuevo sendero. No reelección para seguir haciendo lo mismo. Eso sería fijación y terquedad. Es una reelección a la vocación que me exige cambiar de hacer o lo que yo había hecho hasta ese momento
según lo que había comprendido por la comunión. ¿Se entiende? La reelección, la fidelidad, la constancia, la tenacidad es al llamado que quiero responder siempre con todo mi ser. Pero la concretización, justamente después de una crisis, tiene que cambiar en algo. Si no, es terquedad y es fijación. Y vamos al último momento. Esta vez en la calle. Ya no en la casa destruida, sino en la calle. Es bien interesante la vivencia de Chiara y su recorrido de comunión se da siempre en lugares laicos. Solo la consagración se da en una pequeña capilla, todo el resto es en lugares laicos, que se vuelven sagrados, y por donde se va manifestando Dios. Muy interesante eso. Y Chiara recibe esta frase, que en el fondo son, como la toma Chiara, son como si fueran frases donde Dios se manifiesta, ¿no? Dios se manifiesta en ese todo lo vence el amor. Es Dios que le está hablando a través de un filósofo, pero a través de la sabiduría humana, Chiara siente que le está hablando Dios. Dedícate al sufrimiento de la humanidad, ¿sí? Es una voz que le surge de dentro, fruto del encuentro con esta mujer, ¿no? La oportunidad, dejar que la comunión nos ensanche, nos amplíe, nos abra a más comunión. Una auténtica crisis se supera cuando nos abre a más comunión. Más comunión con el corazón, me siento más parte de otros y siento que mi empresa de economía de comunión es más del cuerpo de la economía de comunión que mía. Ese es un signo de que me he abierto a más comunión. O siento que mi pensamiento y mi reflexión sobre la economía de comunión y mis aportes son menos míos y son más de un cuerpo que simplemente yo expreso. Me abro a más comunión con la cabeza, con las ideas que surgen, que siento que son expresión que me vienen de otro lugar y no son mías, y con las manos. Puedo lograr concretizar, puedo darle un giro a la empresa, puedo darle un giro a mis pensamientos o agarrar una vía de investigación, etcétera, fruto de que me he superado esa crisis y he ampliado ese espacio de comunión y me siento más expresión de comunión. Ese es el camino a recorrer después de cada crisis, ampliar siempre más ese espacio de comunión y sentirme expresión de esa comunión. Eso lo veremos en el culmen, en el vértice, en el éxtasis de la experiencia de comunión, que es la unidad, como la representa Chiara con foco y en el paraíso, ¿no? Pero en el fondo aquí ya está esa dinámica, esta capacidad de abrirse, de ensancharse a más comunión. ¿Cuál es el ritmo en este momento, en este elemento de este episodio que estamos viendo de Estrellas y Lágrimas? Aunque ya hemos pasado Estrellas y Lágrimas y estamos llegando ya a Trento y a la intuición del focolar, en el fondo, para Chiara después. Esa sería la gran novedad para Chiara, ¿no? Aquí Chiara se deja tomar por la realidad. Me tomó por los hombros. ¿Quién la tomó por los hombros? La mujer, la realidad, la situación trágica. No se aísla. A veces uno podría decir, bueno, sí, tengo que dejar, en el episodio de Chiara tiene que dejar a sus padres, toma la opción, los deja, le coloca la mochila a la madre, pobrecita está destruida, mejor que vaya a un spa, a un fin de semana de descanso, o que se recree porque está destruida. No, Chiara sale a la calle y la realidad se te viene encima. O sea, te descoloca más todavía. Chiara no la ignora, no la esquiva, no la menosprecia la realidad. No huye. No huye de la decisión y no huye tampoco de esa realidad. ¿Sí? Y es esa realidad la que la invita a más comunión. El amor, y el amor también es empatía, otra cualidad del amor, termina, o sea, la lleva a Chiara para terminar de abrirse en esta crisis que se va abriendo como oportunidad a una nueva dimensión de la comunión, justamente cuando empatiza con esta mujer. No puede hacer nada, no es que le va a revivir la gente, pero Chiara pasa de su sufrimiento, me enjugué las lágrimas, me sequé las lágrimas, quité esas lágrimas mías personales y olvida tu sufrimiento o transforma tu sufrimiento
y abraza el sufrimiento de la humanidad. Y desde ahí, desde este abrirse a la humanidad, surgirá el focolar. Que ahora termina el relato diciendo, y el focolar, el movimiento siguió adelante, ¿no? Y que ahora se encontrará con otras y empezarán a vivir en lo que será el focolar en el fondo, ¿no? De este proceso, de este abrirse a más comunión, ensancharse a la humanidad, surgirá después el focolar, que será la concretización realmente de la vida de comunión para Chiara, que no lo sabía antes de este episodio. Por lo tanto, es la fidelidad la que permite atravesar el desafío de la crisis y abre un espacio de nuevas posibilidades y concretizaciones varias. Y desde ahí surgen nuevos proyectos y actividades, desde esta conciencia más amplia y profunda de la comunión, como decía antes. La comunión nos ensancha, nos abre a más comunión con el corazón, para sentirme más parte de los demás, y que lo que hacen los demás es mío también, más comunión con la cabeza y con las manos. Y eso es no ignorando la realidad, sino dejando que la realidad nos venga al encuentro. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿estoy abriéndome a nuevas expresiones de la comunión en mi camino de la EDC? O sea, ¿estoy siendo capaz de abrirme a nuevas formas de vivir la comunión? A dejarme interpelar por cómo yo vivo la comunión para generar otras formas, otras expresiones, otras concretizaciones de la comunión? ¿O estoy fijado en mi visión de la comunión? ¿O estoy y soy terco y considero que solo esa es la manera de vivir la comunión? ¿Qué enseñanza me dejó la última crisis atravesada por vivir la EDC? Si he hecho una opción de vivir por la comunión, si me he sentido llamado a vivir la comunión, puede haber crisis más grandes o más pequeñas, pero tiene que haber estos momentos de crisis. Y si las he atravesado, me tiene que dejar alguna enseñanza, alguna novedad. ¿Sí? Recordemos que la crisis son peligro, amenaza, pero son esta oportunidad de abrirse a algo nuevo, a algo más grande, ¿sí? A dar un salto cualitativo, no cuantitativo de cantidad, sino de cualidad en vivir la comunión. ¿Cómo voy al encuentro del sufrimiento de la humanidad hoy en día? A lo mejor una crisis de la economía de comunión es no ver solo y no encerrarme en la visión solo de mi empresa o de mi espacio de comunión y de economía de comunión, sino abrirme a la humanidad, ir al encuentro del sufrimiento de la humanidad, ir y generar más lazos y diálogo y encuentro en espacios donde no hay comunión. ¿Sí? Como círculos concéntricos que se van ensanchando. Bien, estos 4 momentos serían los que nos pueden ayudar a superar, o más que superar, yo diría atravesar y dar un salto cualitativo frente al peligro, frente a la noche, frente a la amenaza de una crisis, que no es una crisis económica o crisis que está afuera, sino esa crisis que se genera en nosotros por circunstancias externas. A veces puede haber crisis y no me genera una crisis, ¿sí? Aquí hay una circunstancia externa para Chiara, el bombardeo y la destrucción de la casa, que le genera, la pone a Chiara frente a la decisión de qué hacer. O sigue con la familia, o se queda en Trento con estas amigas que habían empezado algo, pero nunca habían pensado ir a vivir juntas y demás. Ahí está la capacidad de mantenerse en el amor, todo lo vence el amor, en la fidelidad, en la constancia, en la perseverancia, para atravesar esa noche, ese peligro, estrellas y lágrimas, justamente, en esa confrontación con Dios, tú a tú, y hacer una elección.
Después de esa elección, recibe una caricia y una bofetada, podríamos decir. Una bendición y una recriminación. Y no de gente lejana, a veces de los más cercanos. Y la bendición a veces viene de los más inesperados. Y esta capacidad de no quedarse en esa superación y volver y cerrarse, sino justamente la oportunidad de abrirse y de ensancharse a más comunión. Riesgo, la clave del amor, las reacciones y la oportunidad para abrirnos a más comunión. No es solo la elección, sino aquí ya se ve este camino de fidelidad y de trabajo constante. Aquí en Chiara parece ser que la crisis dura 24 horas o menos. Después Chiara tuvo otras tantas crisis y no entraremos ahora en eso, pero en este relato nos marca claramente que la elección de la comunión genera y generará crisis para abrirnos a mayor comunión, a nuevas expresiones y formas y concretizaciones de la comunión. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Luca. Brillante como siempre. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias, genial. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Muy bueno, Lucas. Gracias, de verdad. Gracias. Muy bello. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Muy bueno, gracias, gracias. Gracias, Luca. Gracias. Muchas gracias. Cada vez vamos. Lucas, qué ganas que no termines. Nos llevas adentro. Qué bueno. Queríamos pedirle a algunos que sé que prepararon contigo como una prolongación también de lo que acabas de decir. Pablo y Matías, que bueno, nos cuenten algo también de sus estrellas y sus lágrimas. ¿Están? Matías, Pablo. Sí, acá estamos. No sé, Matías, si está. Sí, acá estoy. Bueno. ¿Empezás vos o empiezo yo, Matías? No, como siempre vos. Bueno, nos han pedido que, ¿cómo es? Que contemos algo de nuestra experiencia más, básicamente, ¿no? Bueno, particularmente hablando de las crisis y todo eso, Nogal nace en la crisis del 2001. Nogal es nuestra empresa, que responde a un llamado de mío personalmente de varios años atrás, antes de iniciar la empresa, en cual le cuento a Mónica, mi hermana, estoy quien conscientemente o inconscientemente, después nos dirá, adhiere inmediatamente a este proyecto. Con el paso del tiempo también en la dirección de la empresa se suma Álvaro, que es un hermano menor nuestro. Bueno, en este camino, que los primeros años sinceramente no fueron fáciles, fueron muy duros, tanto económicamente y como crecimiento nuestro, como en una crisis nuestra de crecimiento, ¿no? Interior, pienso yo. En el cual yo sinceramente me sentía como responsable del proyecto, ¿no? Entonces iba cargando en una mochila todas las dudas, todas las pequeñas crisis personales y de la empresa dentro de esa mochila. Siento hasta que un momento esa mochila se vuelve muy pesada, ¿no? Entonces logro ver que en la comunión, pero una comunión profunda y sincera, primero con los que
comparto día a día a mis hermanos en la dirección de la empresa, es como que logro vaciar esa mochila y compartir todo, ¿no? Lo mismo con otros padres que venimos haciendo este camino, con otros empresarios. Se da casi simultáneamente esto, ¿no? Entonces, en esa comunión descubrimos la verdadera potencialidad de cada uno. Fundiéndonos en eso, es como que nos potenciamos y las crisis, por empezar, se hacen como más livianas y potenciamos tanto en ideas y todo para la empresa. Por eso, básicamente lo que nosotros podemos experimentar, que dentro de las crisis son oportunidades para crecer internamente uno, y también, bueno, añadido se da o no se da económicamente en la empresa. Para mí eso es secundario, pero en las relaciones es como que sí, nos invita a saltar ese trampolín para volver a crecer. Y es volver siempre al primer llamado, a decir sí, siempre el primer llamado. Bueno, eso sería. Te toca a vos, Matías, ahora. Gracias, Pablo. No, a ver, yo creo que ayer charlábamos con Luca y con Pablo y tratábamos de entender cómo nosotros podemos, o sea, cómo podemos expresar lo que vivimos con crisis. Yo digo que uno vive adentro de una crisis, que tiene distintos momentos, ¿sí? A mí particularmente, y ayer se lo contaba a ellos, yo decía, charlando con alguien algún día me dijo, creo que cada uno tiene una flaqueza y es donde la crisis le pega más, digamos, ¿no? Y tal vez la crisis mía más fuerte que he vivido, y esto que decía Lucas también, que a veces son años de llevarla, digamos, es el renovar la confianza en la gente, ¿sí? Concretamente a mí me pasó con un empleado que trabajó muchos años conmigo. La empresa mía tiene 22 años ya en el mercado, ¿sí? Entonces, voy a hacer breve a la experiencia. Este chico, una persona grande, tiene 10 años más que yo tengo 46, tiene 56 ahora, vamos unos 15 años para atrás, se había quedado sin trabajo, había trabajado en una empresa grande, estaba con depresión y demás. A través de su mujer, que era integrante de una empresa la cual era clienta mía, digamos, me cuenta la situación y bueno, decirle que me mande un currículum, algo. Bueno, esta persona se dedicaba a compras y yo me dedico a ventas, ¿sí? Empieza a trabajar conmigo y a los 3 meses viene y me dice, renuncio. Digo, ¿cuál es el motivo? No entiendo cómo trabajás, no, tu libertad me supera, no puedo manejarla, no sé qué hacer con mi tiempo. Digo, mirá, con tu tiempo organizate, haz una lista de clientes, visita a los clientes, vendele y listo. Yo no te voy a estar controlando todo el día si vas a verlo al cliente o no vas a verlo al cliente. Es tu responsabilidad, sos una persona madura y lo deberías entender. Bueno, trabaja 2 años y medio más conmigo. Y renuncia. Se va a trabajar a otra empresa del rubro, pero se va en buenos términos, o sea, no hay demasiado conflicto. Y a los 6 meses, 8 meses, me vuelve a llamar para tomar un café. Digo, bueno, ¿qué te pasa? Quiero volver a trabajar con vos. Porque en tu trabajo me sentía libre. En el otro, no. Bueno, venía a trabajar de vuelta conmigo. Trabajó 10 años más. Y entra la crisis. La crisis entra en que termina la relación laboral en tribunales. ¿Sí? En el fines del 2017 terminamos en un juicio laboral sin un entendimiento muy lógico. Yo un día me crucé de vuelta con la mujer, que la cual en 10 años compartimos muchos momentos de empresa, digamos. O sea, yo habitualmente la cena de fin de año o la fiesta de fin de año en mi empresa se hace en mi casa, o sea, y generalmente es toda la familia, bueno. Y me dice, ¿sabes que yo tampoco lo entiendo por qué lo hizo?
Y ahí empecé a cerrar esa crisis, ¿sí? Cuando me di cuenta que esto que dice Lucas también es parte, digamos, ¿no? De que a veces la crisis te bifurca y te lleva a elegir. Y posiblemente él eligió mal. Y la gran crisis mía era que él había elegido mal. Pero no por el perjuicio económico, no me quedo en la cuestión económica, ¿sí? Y después yo, en ese tiempo, que fueron años muy bravos, digamos, 2 juicios laborales casi me llevan a la quiebra, digamos, ¿sí? Esto económicamente en la Argentina pesa mucho, digamos, ¿sí? Y yo entendí eso, digamos, que hay veces que uno tiene que tener la capacidad de vivir su crisis y acompañar la crisis del otro, hasta que el otro se permita ayudar. Si el otro lamentablemente no se permite ayudar, hay un momento que uno no puede hacer más nada, ¿sí? Esta es mi impresión y mi experiencia, digamos, ¿sí? Y con esta persona me pasó eso, yo entendí que él, estaba buscando algo que yo no le podía dar como solución, ¿sí? A su crisis. Y bueno, llegó hasta ahí ese camino. Pero para mí es eso, digamos, la crisis. Yo particularmente creo que vivimos en crisis. Sobre todo el empresario tiene permanentemente estas crisis, digamos, ¿sí? Para mí particularmente es eso, es tratar de reelegir a las personas. Que una persona no me voltee la confianza en las demás personas, digamos, ¿sí? Y después, la crisis se vive ahí, digamos, puede estar ahí, en mi caso. Después creo que hay otros que tienen otro tipo de crisis, digamos, y creo que es la flaqueza de cada uno. En el fondo, para mí la crisis es la flaqueza de cada uno, digamos, ¿sí? Es donde más te pega. Hay otros que les resbala y no les pasa nada, y otros que sí. Distintas cosas, digamos, ¿no? Pero para mí es un poco eso, digamos. Pero en el fondo yo particularmente creo que es esto que dijo en algún momento Lucas, la crisis para mí renueva la vocación. Es la que te hace reelegir lo que vos elegiste ser, digamos, ¿sí? Es la que te dice, este es el camino, pero está muy complicado, pero este es el camino que vos elegiste, ¿sí? Eso es particularmente para mí. Y otra cosa que produce para mí la crisis es en el otro, indirectamente, encontrarse con Dios. Es la posibilidad de construir una relación profunda de comunión con otro, que termina siendo el hilo conductor o el hilo chiquitito, el hilo pequeño que te saca del laberinto que te produce la crisis. La crisis te mete en un laberinto, ¿sí? Y la crisis también te posibilita esto, construir con otro un espejo, que no siempre va a ser el espejo de Blancanieves. Todo lo contrario, es el espejo que te dice lo que vos no querés escuchar, ¿sí? Y que te pone más en crisis. Pero si uno entiende que el otro lo dice realmente con amor profundo, es el que te da la posibilidad de salir de ese laberinto que te metió la crisis, digamos, ¿sí? Porque contiene tu enojo, contiene tu bronca, contiene tu angustia, contiene tu llanto, y después que llegas al vértice de la crisis, sonríe con vos, que te acompañó. Para mí el gran eje de la crisis es ese, digamos, la gran ventaja que tiene la crisis es esa posibilidad, digamos, ¿sí? De construir con otros una relación profunda. No sé, Pablo, seguís vos ahora. Gracias, Matías. Gracias, Pablo. Yo siento agradecerles, obviamente, haber compartido esta experiencia, pero sobre todo la fidelidad. La fidelidad en el sentido de la que habló Lucas recién. Esa fidelidad que después termina siendo fructífera. Lo vean o no lo vean, lo sientan o no lo sientan, porque eso depende más bien de qué etapa estamos viviendo cada uno, pero los frutos están. Y cómo no darles gracias, ¿no? Ustedes son realmente, antes eran de los jóvenes de Economía de Comunión, poco a poco empezamos a darles gracias por la fidelidad. Y gracias. Recuerdan que
íbamos a hacer como en esas novelas, que el final del capítulo prepara el siguiente. Chiara no solamente nos ha dejado su vida, Lucas está contando estos inicios, los albores de la vida y de la vocación de Chiara, que después, él mismo lo ha dicho, se va a ir repitiendo y se va a ir profundizando a lo largo de toda su vida. En el inicio está todo, finalmente, ¿no? Como en las partes de esto que nos cuenta Lucas también está todo. Pero además Chiara era maestra de vocación, y esta vocación, esta profesión humana de ella también la ha preparado para ser maestra en el sentido de transmitir esta vida. Y para vivir esta fidelidad, para profundizar esta fidelidad, Chiara nos ha enseñado, nos ha dado algunas herramientas. ¿Será que de algo de eso se trata la próxima, Lucas? Sí, por ahí vamos. Sí, la próxima es ya, yo lo dije ahora así como que no quería entrar, pero en el fondo creo que se concretiza la comunión en Chiara claramente, ¿no? Después de pasar por esta crisis, podemos decir justamente, la oportunidad es la que surge el focolar. Chiara no lo vio al focolar en Loreto, ella intuyó que había algo, pero se concretiza después de este recorrido, ¿no? Esa vida de focolar con sus otras compañeras y demás, y por las circunstancias, ¿no? Y ahí ahí yo creo que en esa primera experiencia de focolar está el ADN de la comunión para quien quiera vivir la comunión desde el carisma de la unidad. Después eso se multiplica, se profundiza, ¿no? Pero hay unas dinámicas y unos instrumentos, que podemos decir, o herramientas que van surgiendo de la vida misma y de las exigencias, que pueden ayudarnos a vivir la comunión a nosotros, ¿no? En ese camino de ir siempre profundizando, porque creo que la comunión nunca podemos decir, o yo me saldría corriendo de aquellos que dicen que han entendido qué es la comunión. Personalmente me asustaría mucho y me escaparía de esas personas, porque en el fondo empezamos a un fundamentalismo, ¿no? Por lo tanto, la comunión no se define, se vive, ¿no? Y lo que Chiara va elaborando es una experiencia y son instrumentos para profundizar esa concretización de ese cuarto camino, ¿no? Que después significa para cada uno de nosotros ese camino al cual estoy llamado para vivir la comunión, ¿no? Y que toda la vida lo llevaremos toda la vida para comprenderlo, o irlo actualizando y renovando, ¿no? Dejándonos sorprender por Dios, en el fondo, ¿no? O por la comunión, podemos llamarlo como queramos. En este caso, para los cristianos tendrían que ser sinónimos, pero sí, veremos algunas dinámicas que son importantes para vivir la comunión a la Lubick, podríamos decirlo así, como dicen algunos, ¿no? Para darle si se quiere, a esa palabra, darle un apellido, ¿no? Un apellido, una connotación particular desde el carisma de la unidad, ¿no? Que son después como la preparación para, bueno, yo creo que son, sí, la preparación, son la experiencia que después llega a ese culmen, vértice, que lo veremos con foco, ¿no? Que es algún episodio fenomenal también, ¿no? Esa comunión a la Lubick finalmente es la comunión de economía de comunión. Exacto. Cuando decíamos la primera vez, ahí a fines de abril, decíamos, bueno, ¿qué es la comunión? ¿Qué entiende cada uno por comunión? ¿Y qué se entiende la comunión? ¿Cómo se entiende la comunión en la economía de comunión? Bueno, de eso es la próxima. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Yo creo que también los invito a esto, a todos, no solo de Conosur, estamos conectados, estoy viendo, capaz que me salteo algún país, pero de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, España,
además del Cono Sur, ¿no? De los 4 países del Cono Sur. Paraguay. Sí, Paraguay, Uruguay, Chile. Los invito a todos a que quizás repasemos, si hace falta, si no, lo que nos ha dicho Lucas, pero sobre todo concreticemos y lo llevemos a la vida y esa vida la comuniquemos. Así como estas primeras experiencias del inicio de esta mañana, bueno, que le lleguen a este grupo la vida, también para hacerle un regalo a Lucas, pero en realidad es para que sea formativo, para que nos dé forma también como cuerpo de economía de comunión en América y en España y en el mundo, ¿no? Así que, bueno, ahora antes de hacer esta pausa, este momento de pausa que va a terminar cuando Lucas Longhi ponga música, Ramón, tenés un aviso práctico. No, buen día, ¿cómo están todos? El aviso práctico es muy simple. Nosotros acá vamos a seguir, particularmente los del Cono Sur. Este aviso es más para los que no, justamente para los que nos acompañan de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de México, de España. En esta ocasión, más que comunión, nosotros ya desde hace un año venimos trabajando en la zona del Cono Sur, particularmente en reformularnos justamente en esto que quizás hoy se hablaba, ¿no? También como organización, como estructura de economía de comunión. Entonces esto era decirles, miren, esto es más una cuestión de entre casa, digamos, para los del Cono Sur, diríamos, ¿no es cierto? Entonces los saludamos a cada uno, le agradecemos la presencia de todos aquellos de estos otros países, ¿no es cierto? Y bueno, me parece importante lo que dice Aldo, esto, que podamos, más que reflexionar, también esto que nos han transmitido Lucas o nosotros en su experiencia, ver de cómo me interpela hoy, ¿no? Para mí es muy interesante, llevo ya algunos años en este camino y este es un tiempo, y también mientras escuchaba esta mañana me sentía interpelado, ¿no es cierto? Esto de que el lejano te bendice, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor el cercano es el que tiene problemas. Digo, hay que cambiar las perspectivas, ¿no? Este encuentro con la realidad más profunda que me encuentro en aquel que quizás a mí inicialmente me parece un lejano o uno que no va a comprender o qué sé yo, cuántos esquemas, ¿no? Que uno... Bueno, no era esto, simplemente saludarnos a aquellos que nos acompañan y bueno, disfrutar de este intervalo y seguimos adelante. Ramón, preguntan por la próxima fecha. 25 de julio. 25 de julio. Sábado 25 Último sábado de julio. Sábado 25 de julio nos vemos de nuevo. ¿Sí? Van a recibir la... Último sábado de julio. El último Muchas sábado. gracias. En 20 minutos seguimos los de Cono Sur. Bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. No, Elena. Feliz día. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Que estén bien. Muchas gracias. Que pasen bien. Gracias a Muy todos. amables. Que les vaya muy Gracias. bien. Nos vemos. Gracias. Y vamos Jesús en medio. Gracias. Claro que sí. Chao. Chao. Saludos desde México, gracias.